Las 10 curiosidades que no sabía sobre la última faraona de Egipto, la gran Cleopatra. Cleopatra fue la última faraón en su historia y una de las pocas mujeres que han sido reconocidas por su rol político. Definió una parte importante del nacimiento del Imperio Romano y sobre todo sus capacidades de autoridad y estrategia la consagraron como una de las figuras más relevantes del mundo antiguo. Número 1. No fue la primera y la única Cleopatra. En la actualidad acostumbramos a referirnos a Cleopatra como solo una, pero su nombre no es tan único. De hecho, fue la séptima reina egipcia de la dinastía Ptolomaica en llevarlo oficialmente. El nombre significa gloria de su padre en griego. Número 2. Su belleza es uno de los mitos más antiguos. Los historiadores siempre la destacaron como una mujer atractiva, seductora y sexy. Sin embargo, se cree más bien que poseía rasgos poco delicados, y teniendo en cuenta su importante rol político, es probable que Cleopatra fuera más bien masculina, una manera de proyectar una imagen más imponente y poderosa para la época. Número 3. Se le acusaba de usar sus dotes femeninas para influenciar a los poderosos. Incluso se le señaló como una posible hechicera. Esto probablemente fue un intento de borrar o disminuir sus verdaderas fortalezas. No solo fue reina de título, realmente ejerció el poder generando importantes cambios en las relaciones entre Egipto y Roma. Fue una destacada líder militar políglota y una muy respetada dirigente con importantes habilidades usualmente asociadas solo a los hombres en esa época. Número 4. No era egipcia por ascendencia, aunque fue la última faraón. Su familia había emigrado a Egipto desde Grecia, y Cleopatra nació en el país africano, por lo que en realidad su origen, etnia y raza eran de Macedonia. Fue la primera de su dinastía en asumir el idioma egipcio, ya que la dinastía Ptolemaica gobernó Egipto por más de 3 siglos, y durante esos 300 años, todos los faraones siempre hablaron en su idioma originario, el griego. No solo asumió el idioma egipcio, también las costumbres y la cultura de su país, dejando atrás las creencias de su origen macedonio. Número 5. Fue producto del incesto, ya que la dinastía Ptolemaica acostumbraba a casar a sus hijos entre sí por el poder y con el objetivo de mantener la pureza de la dinastía. Los ancestros de Cleopatra se casaron entre primos y hermanos, y es probable que sus propios padres fueran hermanos. Número 6. Llegó al poder durante la adolescencia. Cleopatra tuvo su primera prueba en el poder a los 14 años después de la muerte de su madre, y a pesar de su juventud, Cleopatra fue nombrada regente y gobernó junto a su padre durante 4 años, en los que obtuvo experiencia política. Número 7. Ella peleó por el poder. Cleopatra heredó el trono posterior a la muerte de su padre, el faraón Ptolomeo XII, y en su testamento, el faraón legó el poder compartido entre Cleopatra y su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII, y esto significó una cosa: Cleopatra fue forzada a casarse con su hermano. Gracias a su fortaleza e independencia, esta unión le era innecesaria. Ella había gobernado junto a su padre durante 4 años, y en los primeros meses desde su muerte, dejó muy claro que no tenía interés en compartir el poder con su hermano y ahora esposo. Luego de fuertes enfrentamientos, perdió una vez el trono en el año 50 a.C., apenas un año después de asumirlo. Fue derrotada y exiliada, siendo obligada a huir junto a su hermana menor Arsinoe IV. Número 8. Uno de los romances más famosos de Cleopatra fue con el líder romano Julio César. Fue una relación que le abrió el camino de regreso a su trono. Julio César sitió la capital egipcia y se nombró árbitro en la disputa entre Ptolomeo XIII y Cleopatra. Ella tenía solo 21 años y él 52, pero esto no representó ninguna barrera, pues hicieron amantes. Número 9. Asesinó a su propia hermana. Obsesionada por mantener su poder y siendo precavida ante cualquier intento de derrotarla, Cleopatra fue brutal y no tuvo piedad de ninguna persona a la cual considerara posiblemente traidora. Su hermana menor, con quien había tenido que huir de Egipto, fue una de sus víctimas, ya que Cleopatra sospechaba que la joven planeaba una conspiración en su contra, así que la mandó a asesinar en las escaleras de un templo en Roma. Número 10. Decía ser la reencarnación de la diosa Isis. Isis, en mitología egipcia,
era la diosa más importante y Cleopatra VII decía ser su reencarnación. No por nada se conocía a Cleopatra como la nueva Isis, lo que daba un aire místico ante sus súbditos. Como nota final, toda conquista comienza con la decisión de intentarlo, que nada frene tus capacidades de lograr grandes cosas. Así como Cleopatra tampoco dejó de lado sus increíbles dotes e inteligencia. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.